Hola amigos, bienvenidos a su programa de Reavivados por su palabra. Hoy vamos a estar orando al final del video. Ustedes saben, cuando oramos al final del video oramos por motivos especiales. Hoy vamos a estar orando por limpieza espiritual. ¿Sí? Hoy queremos orar de tal forma que el Señor nos ayude a hacer un examen de nuestras vidas, de nuestras almas, y que Él nos pueda ayudar en comunión con Él a través del estudio de su palabra a decidir qué elementos en nuestra vida se han convertido en ídolos y por lo tanto qué debemos retirar de nuestra vida. En el capítulo 7 del libro de Samuel nos dice la primera parte del capítulo, los dos primeros versículos, que ustedes recordarán que en el capítulo anterior se nos dice que en Bet-Semes llega el arca, cuando los filisteos regresan el arca al Señor, el arca llega allí a Bet-Semes, pero que ellos miran dentro del arca y por lo tanto son castigados. Entonces dicen que los de Kiriat Jearim, por favor, bajen a buscar el arca. Entonces el capítulo 7 comienza la historia diciendo que los de Kiriat Jearim se llevaron el arca del Señor y la pusieron en la casa de Abinadab. Y dice que consagraron a Eleazar, su hijo, como guardián del arca del Señor. Y pasaron 20 años desde el día en que llegó el arca a Kiriat Jearim y los israelitas gemían arrepentidos ante el Señor. Miren que a pesar de que el arca del pacto llegó, los israelitas no obedecieron el conducto regular que debían tener a la hora de manejar el arca. Dios ya había designado una línea sacerdotal, Dios ya había designado a un grupo de personas que debían cuidar del arca, otros que debían cuidar de los utensilios del santuario y del templo. Pero sobre todo Él ya había determinado que su casa estaba en Silo. Entonces, si su casa estaba en Silo, el arca debía estar ¿en dónde? Pues en Silo, donde estaba el santuario del Señor, donde estaban los sacerdotes del Señor. Entonces aquí nosotros vemos que dice que consagran a Eleazar, al hijo de Abinadab. Y este Eleazar lleva el nombre de un sacerdote que ya vimos en las Escrituras. Pero este Eleazar, hijo de Abinadab, al menos por lo que nos dice el texto, no era un descendiente de Leví. Así que por esa razón él no debía tener ninguna responsabilidad sobre el cuidado del arca. Pero vemos que en este punto Samuel, aunque nos deja entrever que las cosas han mejorado un poco desde el libro de Jueces, aún así el pueblo de Israel todavía no tiene un mando centralizado, el culto está deteriorado, la gente hace lo que quiere cuando se trata de dónde adorar a Dios. Y entonces lo que nos muestra es el texto es una época de desorden. Mire que aún con Samuel, que era profeta del Señor, era vidente, Dios le hablaba y demás, todavía seguía existiendo un poco de desorden. En el versículo 3 dice el texto, entonces que Samuel habló con todos los israelitas y les dijo: si de todo corazón se han arrepentido delante del Señor, quiten a Astarot y a todos los dioses ajenos que todavía adoran, entréguense de corazón al Señor y sírvanle solo a Él, y entonces el Señor los librará de la ira de los filisteos. Y los israelitas renunciaron a los Baales y a Astarot y sirvieron solo al Señor, dice el texto. Entonces Samuel los reúne en Mizpá. Y en Mizpá, dice el texto, los israelitas reconocieron que habían pecado, ¿no? Y cuando los filisteos se enteraron que los de Israel estaban en Mizpá, subieron a pelear contra ellos. Claro, los filisteos suben a pelear contra los israelitas porque ellos, al ver que se estaban reuniendo, pensaban que se estaban reuniendo para la guerra. Alguien dirá, pero bueno, ¿acaso los israelitas no sabían? Más bien, ¿acaso los filisteos no sabían que los israelitas se estaban reuniendo para ofrecer un sacrificio a Dios? Y claro, efectivamente los filisteos sabían, pero como ustedes bien entenderán, en la época los ejércitos, antes de salir hacia una campaña de guerra, ofrecían un sacrificio a Dios para que los bendijese en dicha campaña militar. Entonces el hecho de ver tanta gente reunida adorando a Dios para los filisteos era una señal de que la guerra se aproximaba y por esa razón subieron a pelear contra ellos. En el texto dice que los de Israel le dicen a Samuel: no dejes de clamar por nosotros al Señor nuestro Dios para que Él nos libre del poder de los filisteos. Y entonces Samuel toma un cordero, lo sacrifica y lo ofrece al Señor y dice que el Señor oyó. Y bueno, mientras los filisteos iban a pelear contra los de Israel, dice que el Señor lanzó fuertes truenos, los atemorizó y los de Israel efectivamente hirieron de muerte a los filisteos. Entonces Samuel dice, tomó una piedra, la puso entre Mizpá y Sen, y ese lugar llamó Ebenezer,
porque dice, hasta aquí nos ha ayudado el Señor. En el capítulo de hoy nosotros tenemos dos lecciones principales, ¿no? Por un lado, hemos visto ya en el libro de Jueces que siempre había un ciclo donde los hijos de Israel adoraban a los dioses paganos, los abandonaban, servían a Dios, ¿no? Otra vez dioses paganos, los abandonaban, servían a Dios. Y este ciclo de servir dioses paganos iba atado a ser dominados por pueblos paganos. Cuando se consagraban a Dios, Dios les retornaba la independencia. Como acá estamos hablando de Samuel, de hecho al final del texto dice que mientras Samuel vivió, entonces él gobernó al pueblo y que como lo gobernó, los filisteos no volvieron a dominar a Israel mientras Samuel gobernó. Entonces todo esto está en torno a ese ciclo, ¿no? Que vimos de adorar a los dioses paganos, ser liberados y luego entonces adorar exclusivamente al Dios de Israel. Cuando nosotros tenemos cuando entendemos esa dinámica que está acá en el texto, por eso decíamos hay dos lecciones principales. Por un lado, Samuel nos enseña que hay momentos donde hay que hacer un proceso de limpieza espiritual, ¿sí? Hoy en día se ha puesto muy de moda hacer tomar estos batidos, ¿no? Para limpiar el cuerpo, para sacar las toxinas, y entonces hay un sinnúmero de personas en YouTube, en Instagram, hablando de que tomas este jugo verde y entonces así eliminas esto. Y yo pienso que así como el cuerpo llega a necesitar de un momento para hacer ese proceso de limpieza, de toxinas y demás, yo considero que el alma también necesita un periodo de limpieza, ¿sí? El alma también necesita ese periodo de limpieza, un momento donde nosotros podamos llegar y decir, ¿qué hay en mi vida en este momento? ¿Qué sensaciones, qué sentimientos, qué emociones estoy teniendo ahorita mismo en mi vida que necesitan ser limpiadas? Y eso es un momento de reconocimiento, así como Samuel le reúne a los israelitas en Mizpá y les dicen, ojo, o sea, están adorando a los de Baal, están adorando a Astarot, límpiense. Entonces, el primer paso para esa limpieza espiritual es tomar un momento donde tú puedas hacer una introspección en tu vida y puedas decir, ok, aquí yo estoy en estos aspectos espirituales, necesito empezar a corregir. Y entonces hay que tomar una libreta, hay que tomar un lápiz, un lapicero y empezar a reconocer esos elementos, ¿sí? Puede que los elementos que tengas que... A ver, cuando estamos hablando de limpiar el alma, no necesariamente estamos hablando de acciones, ¿sí? Hay personas que, entre comillas, pueden actuar bien, pero por dentro las motivaciones o sencillamente las emociones que están manejando son emociones terribles. Gente que te puede estar actuando bien porque va a una iglesia y va todos los días en la mañana o va todos los sábados o los domingos y entonces tú la ves y tú dices, oye, qué ejemplo, pero por dentro están llenas de envidia, están llenas de ira, están llenas de deseos malos hacia el prójimo. Entonces, no necesariamente tienen que ser acciones. También hay que tener en cuenta qué patrones, qué hábitos mentales o qué hábitos emocionales. Puede también que sean personas que en nuestra vida nos están haciendo daño, nos están haciendo mal. Gente que nos está arrastrando hacia ideas o hacia prácticas que no son sanas espiritualmente. Entonces, yo pienso que así como Israel tiene esos momentos de reconocimiento y donde dice, oye, estamos adorando a Baal y a Astarte y a Astarot, vamos a limpiarnos de esto. Entonces también necesitamos momentos en nuestra vida para hacer esa reflexión. Y puedes que la hagas como persona, puede que la hagas como familia, ¿sí? Puedes que la hagas como matrimonio. Entonces, momento de qué nos está haciendo daño espiritualmente. A veces lo bueno puede hacer daño espiritualmente. Hace muchos años no, hace unos años recuerdo haber escuchado un sermón sobre cuando lo bueno te hace daño, ¿no? Y en el sermón se explicaba cómo a veces la idea, por ejemplo, que vendemos a algunas personas, todos los días tienes que orar y leer tu matutina, leer tu lección, hacer el año bíblico. Y entonces hay personas que simplemente por la presión que se coloca en
en esa onda de que todos los días tienes que matutina, lección, el año bíblico. Entonces se sienta, leen 4 capítulos, no procesaron absolutamente nada de lo que decía esos 4 capítulos, pero simplemente hacen lo que se llama devocional calma conciencia. ¿Sí? Ellos oran y estudian nada más, es para sentirse bien con Dios, que se relaciona mucho con lo que hablamos ayer, ¿no? Es este concepto y esta idea que tienen algunos de Dios, donde como Dios, como si yo no oro todos los días o si yo no leo la Biblia todos los días, más bien, si yo no estudio el año bíblico todos los días, o si yo no oro 1 hora todos los días, entonces Dios no me va a escuchar, Dios me va a castigar, ¿sí? Porque claro, todos los días hay que orar. Pero si creemos que todos los días entonces tenemos que tener un tiempo específico de oración, empezamos a tornar eso en algo rutinario. Y cuando tornamos lo espiritual en rutina, lo espiritual se vuelve religioso y lo religioso tiene el efecto de, en vez de construir, dañar. Para que no me malentiendan hay gente que por cumplir, por ejemplo, 1 hora de oración diaria, al final lo que hace es quedarse de rodillas y se duerme. ¿Sí? O hay gente que por creer que hay que leer 4 capítulos de la Biblia todos los días, o sea, lee pero no procesa y sencillamente no crece espiritualmente. Entonces, ustedes han visto estas plantas que cuando se les echa mucha agua, ellas se pasman y no crecen. Y a veces hay personas que es igual, que si leen 4 capítulos de la Biblia diariamente, pues no van a crecer, porque ellas no necesitan 4 capítulos, ellos necesitan trabajar 5 o 10 versículos nada más, pero leerlos con detenimiento, reflexionar. Entonces, a veces lo bueno también se pueden convertir en algo dañino para lo espiritual. Entonces, hoy, yo no sé, ¿no? Hoy en día nos están viendo 2.000, 2.300, 2.500 personas. Entonces, yo no conozco a esas 2.500 personas. A veces hay algunas que me saludan por la calle, a veces me las encuentro, ¿no? Y de paso un saludo a todos los que nos ven y gracias por vernos. Pero yo no conozco lo que cada persona debe limpiar. Por eso es que hoy es una invitación a que puedan hoy tomar un tiempo, después de ver este video, tomar una hoja y con un lápiz pensar en qué elementos les están haciendo daño espiritualmente. Y entonces, junto conmigo, hoy al final de este capítulo, puedan orar para que Dios nos ayude a limpiar nuestra alma de esos elementos que nos están haciendo daño. Como digo, no, hay gente que tendrá que poner en el papel no escuchar más música de Bad Bunny, pero hay gente también que puede simplemente estar, o sea, algo bueno en exceso les está haciendo daño. ¿Sí? Hay gente que, por ejemplo, puede estar dedicando una cantidad de tiempo exageradamente absurda a algo bueno, pero que le está robando el tiempo necesario para reflexionar y pensar con Dios. Entonces, ¿qué necesitas limpiar hoy? ¿Sí? ¿Qué necesitas limpiar hoy? Lo lindo del texto es que el texto nos muestra que sin importar cuántas cosas haya que sacar de nuestra vida, si tú renuncias a ellas, si tú te arrepientes de ellas y si tú le dices al Señor, Señor, límpiame de estos ídolos y de esto que me está haciendo daño, Dios tiene el poder para librarnos de esas cosas. Y Dios tiene el poder para romper las cadenas que podamos tener hacia algunos hábitos o hacia algunos patrones en nuestra vida que nos estén causando ese daño. Por eso, así como Samuel ofreció un sacrificio en Mizpá y pidió delante del Señor que ayudara al pueblo de Israel a librarse de Baal y Astarot, hoy vamos a pedir, no en Mizpá, pero sí aquí en BioChannel, en este programa, que Dios nos ayude a librarnos de esos elementos malos. Así que te invito a que nos acompañes en esta oración y que en los comentarios nos dejes escrito allí una oración allí. Escribe la oración de Dios, líbrame de mis ídolos. Señor, como en los tiempos de Samuel, hoy tenemos a un pueblo que viene ante ti para librarse de lo que hace daño espiritualmente. Cada uno de nosotros sabe qué le hace daño espiritualmente. Por eso venimos ante ti a pedirte que por favor vengas, nos limpies, nos restaures y sobre todo nos habilites, nos dejes el poder para crecer en ti, en tu gracia, en tu perdón y poder restablecer una espiritualidad sana y no una espiritualidad tóxica. Ayúdanos a sacar esos elementos que hacen de nuestra espiritualidad algo tóxico, sean cosas malas o sean cosas buenas que en exceso nos están haciendo mal. Que en ese proceso de reconocimiento, en ese proceso de anotarlo, Señor, tú puedas estar con nosotros y nos guíes. Y que, Señor, las personas hoy puedan expresar ese compromiso contigo, más bien ese deseo de que tú los limpies
a través de una forma audible, o que lo puedan escribir, o que te lo puedan decir a ti personalmente, pero que tú los puedas ver y que tú puedas actuar limpiando la vida y el alma de esas personas. En Jesús. Amén.